Bueno, vamos a comenzar a construir el triángulo de Sierpinski usando GeoGebra, usando este recurso que nos va a permitir mostrar a los alumnos de una forma más interactiva qué es lo que pasa en este fractal. Lo primero que hice fue quitar todas la cuadrícula y quitar el eje de coordenadas para trabajar sobre un campo limpio, y vamos a comenzar construyendo el triángulo a partir de 3 puntos. Siempre se trabaja el triángulo de Sierpinski con un triángulo equilátero, pero vamos a mostrar que no es necesario que siempre sea un triángulo equilátero. Entonces vamos a hacer un triángulo cualquiera a partir de 3 puntos cualquiera no alineados, y vamos a ir a la herramienta polígono y uniendo esos 3 puntos, siempre es importante cerrarlo para que quede formada la figura, vamos a crear entonces un triángulo ABC. El triángulo de Sierpinski se basa en ir quitándole siempre un triángulo al área de este triángulo, quitarle un nuevo triángulo que va a quedar determinado por los puntos medios de cada uno de los lados del triángulo original. Entonces, necesitamos el punto medio del lado AC, el punto medio del lado BC y el punto medio del lado BA. Para encontrarlos vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta medio centro. Vamos a hacer clic sobre A y sobre C, y eso nos va a dar el punto medio de este lado. Mismo procedimiento con CB y mismo procedimiento con BA, y tenemos entonces los 3 puntos medios. ¿Qué necesitamos ahora? La herramienta polígono para unir esos puntos y que se transformen así en los vértices del triángulo que vamos a quitar de la figura original. Y para que se nota que quitamos este triángulo, lo que vamos a hacer es ir a propiedades y vamos a darle un color diferente, por ejemplo, lila, y vamos a hacerlo más opaco, ¿sí? Entonces que se note que lo que hicimos fue quitar este triángulo. Ahora, lo que deberíamos hacer es volver a repetir el proceso haciendo clic en D, C y E, encontrar los puntos medios con la herramienta punto medio, encontrar los puntos medios de cada uno de estos lados, y luego hacer el polígono, nuevamente el mismo proceso acá, nuevamente el mismo proceso acá, pero vamos a usar algo que nos permite GeoGebra, que es crear una herramienta. Entonces vamos a ir a herramientas, crear una nueva herramienta, y con esto vamos a crear algo que nos va a permitir trabajarlo con un poquito más de velocidad y más comodidad. Es una herramienta que nos va a dar algo a partir de algo que nosotros insertemos, que nosotros hagamos entrar al programa. ¿Qué es lo que necesitamos que nos dé como salida? Pues necesitaríamos un triángulo que tenga estas características, es decir, que esté determinado por los puntos medios de cada lado del triángulo. Entonces, nosotros vamos simplemente como objeto de salida, con hacer clic en este triángulo, ya me dice que ese va a ser mi objeto de salida. Lo siguiente es, ¿cuáles son los puntos de entrada? ¿Sí? Y ya el programa por defecto me está entendiendo que los puntos de entrada tienen que ser A, B y C. Es decir, dados los 3 vértices de un triángulo, el programa lo que va a hacer es encontrar los puntos medios de cada uno de sus lados y realizar un polígono que tenga como vértices a esos puntos medios. Entonces, lo siguiente simplemente es darle un nombre a mi herramienta. Puedo dejarlo así como herramienta 1, pero vamos a llamarlo entonces Sierpinski. Y con eso concluye nuestra creación, y nos dice la nueva herramienta creada correctamente. Vamos a ver si funcionó. Primero, no sé si se dieron cuenta,
se creó acá arriba un icono, y en este icono nosotros vamos a encontrar la herramienta. Entonces, vamos a tocarla ahí, vamos a encontrar Sierpinski, y haciendo clic sobre ella, luego seleccionamos 3 puntos, y vamos a ver si Eureka nos creó un triángulo que reúne las características. Fíjense que hasta el color que habíamos seleccionado nos dio. Nuevamente en F, E y B, y con mucho más rapidez nosotros podemos hacer entonces la segunda iteración. Y bueno, nuevamente podríamos hacer lo mismo en este triángulo. Lo que es importante es que, por ejemplo, ustedes vean que este triángulo no es equilátero, y nosotros lo podemos modificar, y las características del triángulo van a continuar siendo las mismas, ¿sí? Este punto va a seguir siendo el punto medio, el punto D va a seguir siendo el punto medio de AC, y por lo tanto, bueno, y también F va a seguir siendo el punto medio de AB, por lo tanto, FD va a seguir siendo paralelo a ABC, ¿sí? Esto por el teorema de Tales. Y las mismas características van a seguir cumpliendo, por ejemplo, AB con DE, van a seguir siendo paralelas. Creo que antes había dicho perpendicular, era paralela. Bueno, no importa. DC por corregido. Y en la medida que nosotros movemos la figura, las características se siguen manteniendo. El área del triángulo de Sierpinski va a seguir manteniendo la misma proporción, el perímetro también. Entonces, esto es lo que tiene de bueno trabajarlo con GeoGebra, que nos permite mostrar de una forma más dinámica esas características. Y también nos permite mostrar de forma más dinámica otra característica que tienen los fractales, que es la autosimilitud. Porque nosotros, por ejemplo, podemos aprovechar la herramienta Zoom, ¿sí? Y mover esto, y por ejemplo ahora en este triángulo, volver a aplicar la herramienta Sierpinski, y vemos que se crea una figura que tiene las mismas características que la figura original. Y podríamos seguir trabajándolo, y vamos a ver que se sigue repitiendo el mismo patrón que teníamos en la figura original. Y esto se achica, se agranda, y vemos que este triángulo repite el patrón de toda la figura, y bueno, podríamos seguir dando zoom y seguir repitiendo hasta el infinito, y con esto podríamos mostrar a los alumnos esta característica de autosimilitud que tienen los fractales.